Por esa razón es que en la concepción de Jesucristo no interviene el hombre. No hay simiente de hombre ahí. No hay. La semilla contaminada de Adán se corta ahí. Porque Dios tiene que intervenir para que este niño que va a nacer, como dice en Lucas 1, sea santo y sea llamado Hijo de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Claro, María está diciendo, bueno, esto es imposible. José hubiera intervenido, hubiera tenido relaciones con María y de la semilla de José es concebido Jesús, pues hubiera sido llamado hijo de José y no hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Él viene y hace este plan con Jesús? La religión es una respuesta del hombre tratando de alcanzar a Dios. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benevid. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benevid por acá. Agradecidos con ustedes por siempre sintonizarnos en Radio Activa 101.1 FM. Recuerden que siempre a partir de las 7 de la noche vamos a estar los miércoles y sábados con un episodio para todos ustedes. Además, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Hoy venimos con un nuevo episodio para todos ustedes y este episodio va a ser creado con mucho amor, mucha intencionalidad, diría yo, y está dedicado especialmente al nacimiento más importante, que es el nacimiento de Jesús. Y para hablar de este tema me traje a un experto, a alguien que ha estudiado mucho la palabra, y quiero darle la bienvenida a Walter Alegría. Él es pastor de Oasis de Amor y hace poco escuché una de estas palabras y de estos estudios y yo digo, realmente tenemos que llevarlo al podcast. ¿Y por qué vamos a hacer un podcast dedicado al nacimiento? Porque muchas veces olvidamos cuál es el centro. Muchas veces olvidamos cuál es la verdadera razón de esta Navidad. Así que bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Gaby. Para mí es un privilegio, un placer estar aquí. Y principalmente hablar lo que vamos a hablar, ¿verdad? Que eso sí es sumamente importante, regresar a las bases, a lo que realmente le da sentido a este mes, digamos, ¿verdad? Sí. Y realmente a la vida del hombre, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y un día de estos, un momento de estos, yo venía viendo las calles y la gente que anda tan alborotada, comprando y todo. Yo decía, ¿cómo hemos venido consumiendo tanto y solamente consumiendo cosas que al final ni se necesitan verdaderamente? Pero ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? ¿Cómo se desarrolla o cómo viene Jesús? ¿Por qué fue realmente el nacimiento de Jesús de esta forma? Que fue de una manera sin igual, sí. Una manera que rompió el molde al cual estamos acostumbrados. Sí. ¿Por qué se dio de esta forma realmente? Bueno, yo estaba estudiando sobre esto y compartiendo en la iglesia de este tema específicamente, ¿verdad? Y la razón última de por qué Jesús viene somos nosotros, el hombre, la humanidad. Porque desde el principio, cuando Dios nos crea, y es lo que nos enseña la palabra, fuimos puestos en el jardín del Edén y ahí pues teníamos todo, ¿verdad? Ahí Dios dio la orden, pueden comer de todo lo que hay ahí, menos de un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? En ese jardín del Edén también estaba el árbol de la vida. Y curiosamente el Génesis dice que ambos árboles estaban en el centro del Edén. Pero ya conocemos la historia, Eva es tentada por la serpiente, Adán come y comen ambos, y a partir de ahí el hombre queda desterrado de esa relación con Dios. Hay que entender que Dios es vida, ¿verdad? Y el hombre, al separarse de Dios, conoce algo que no conocía, que es la muerte. Y quedamos separados de Dios, y por esa razón es que Cristo viene. Porque Cristo viene a restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén. Ahora, ¿por qué nace como nace?
¿verdad? Toda esta historia que está en el Evangelio de Lucas 1 y 2 narra cómo es que el Señor es concebido. Y la forma en cómo Él es concebido de por sí es algo imposible. Imposible. Y a veces hay muchas personas que todavía patinan con ese asunto porque les parece que eso es ridículo, es una historia, es un cuento más y que es imposible. Y yo les podría decir, darles razón en el sentido de que sí, es imposible. Sí, porque si estuviéramos, por ejemplo, en este tiempo y a usted le dicen esta teoría, ¿cómo reaccionaría? Como lo estaba explicando realmente, ¿se acuerda? Yo creo que reaccionaría de la misma forma que reacciona María. Porque cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice muy favorecida y todo lo demás, ella se sorprende. ¿Y qué es esto? ¿Por qué este saludo, verdad? Y esta cosa. Y luego lo que el ángel le dice, vas a concebir un hijo y va a ser llamado santo y va a ser llamado hijo de Dios. Entonces ella inmediatamente se pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Claro, María está diciendo, bueno, esto es imposible, ¿verdad? Y yo creo que hubiera reaccionado igual, cualquier persona hubiera reaccionado igual porque lo que el ángel está hablando es algo simplemente imposible en lo natural. Hay que entender que Dios está en una categoría única y totalmente distinta a todo lo demás que existe, ¿verdad? Porque Él es antes y Él es después del tiempo, Él está por fuera del tiempo, aunque interviene en el tiempo, interviene de formas distintas, pero Él no está sujeto al tiempo, Él no está sujeto al espacio, las leyes de la naturaleza tampoco está sujeto a ella, Él la gobierna. Entonces el ángel Gabriel, le contesta a María la pregunta, ¿cómo es posible esto si yo soy virgen? Pero la respuesta del ángel sigue siendo imposible, porque le dice, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y entonces concebirás a este niño. Todavía esa explicación, pues definitivamente sigue siendo imposible, incomprensible e imposible. Pero al final de ese texto, el ángel termina diciendo en el verso 37 de Lucas 1, una declaración que básicamente señala el poder de Dios en su totalidad. Y dice, para Dios no hay nada imposible. De ahí es donde viene la frase que siempre repetimos. Para Dios no hay nada imposible. Ahí es. A partir de esa concepción. Esa es una verdad que el ángel Gabriel le revela a María y al revelárselo ahí, estar en las Escrituras, nos es revelada a nosotros también de la naturaleza de Dios. O sea, para nosotros es imposible. Pero el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Y cuando vos te topas con esto, que existe un ser para el cual no hay nada imposible, todo es posible. O sea, ¿qué cosa no es posible? Si dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Así que la concepción virginal de Jesús, sin la intervención de un hombre, ¿verdad? Que es un punto muy importante en esa concepción, pues es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Así que eso es totalmente posible y podríamos decir que es lo normal que se podía esperar de un Dios para el cual no hay nada imposible. Sí. Porque lo que están haciendo ahí es Dios que se está encarnando, así que Él, para quien no hay nada imposible, esto es completamente posible. Es completamente, digamos, normal para Él la forma en cómo fue concebido. De hecho, yo pienso que le hace justicia a esa revelación de ese Dios que para el cual no hay nada imposible, le hace justicia a la forma en cómo es concebido el Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Sí, y ahora muchos podrán decir, pero ¿por qué si siendo Dios tuvo que hacer ese plan de reencarnar en un hombre? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad tenía Él como Dios de ejecutar un plan así? Ok, volviendo a lo que te decía al inicio, la razón de por qué Jesús viene somos nosotros. En ese pecado original quedamos desconectados de Dios e imposibilitados de volver a conectarnos con Él a causa del pecado. Porque eso nos separó de Él prácticamente. Nos separó de Dios. Y eso es la muerte, Gaby. La muerte no es otra cosa más que separación. Cuando morimos físicamente, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y eso es lo que llamamos muerte. Y ese no era su plan original. No era su plan original. De hecho, por eso mencionaba que en el jardín del Edén estaban esos dos árboles. El árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la instrucción de Dios fue bien clara. No pueden comer solamente del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo que implica
que sí podían comer del árbol de la vida. Pero ya ves cómo somos, ¿verdad? Y lo que implica también que siempre hay reglas que seguir. Exactamente. Hay un mandato que él nos daba. Sí. Y en este caso también siempre los Y era humanos solo tenemos un solo mandamiento. Fue, Solamente. no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y no era un asunto de Dios como para, no hagan eso porque yo no quiero, caprichosamente. No hagan eso porque, mira, antes de que el hombre cayera, cometiera este pecado, nosotros solo conocíamos el bien. Y el bien es Dios. Estábamos en una relación perfecta con Él. No necesitábamos ninguna cosa. ¿Para qué queríamos conocer el mal? Ahora no hayamos qué hacer con el mal, porque es lo que más abunda. Sí. Y el bien se ha vuelto un bien, valga la redundancia, aunque son dos palabras usadas con contextos distintos, el bien se ha vuelto un bien en vías de extinción. Sí. Lo bueno hoy cada vez es menos y la maldad cada vez incrementa más. No necesitábamos conocer el mal, ya conocíamos el bien absoluto que era Dios. Y hay algo que mucha gente se pregunta y se cuestiona o da sus teorías, pero en su opinión, ¿quién cree que fue el culpable de esa decisión por la que venimos nosotros a toda la humanidad a sufrir? Porque realmente Sí. ya la vida después se convirtió en algo más difícil. Sí. A cada quien Dios le dio un castigo prácticamente. Yo creo que el responsable son los que tomaron las decisiones, ¿verdad? Dios dijo, no lo hagan. No necesitaba explicarles por qué. El simple hecho que Dios dijera, no lo hagan, era suficiente, aunque les dice, porque si lo hacen y sin duda morirán. Y ese sin duda morirán es una sentencia dada por el tribunal más alto que existe, que es Dios, el juez más perfecto y alto que existe, que es Él. Dice, si comen del árbol, sin duda morirán. Y ahí Eva decidió, que podemos decir que el diablo la tentó, y sí, el diablo la tentó, y no podemos esperar otra cosa más del diablo porque es su trabajo, ¿verdad? Según nos enseña la Escritura. Pero ella tomó la decisión. Y lo mismo pasó con Adán, cuando Eva va y le dice que coma, ¿verdad? La decisión final es de él. O sea, la decisión final es nuestra. El que decide hacer la acción es el responsable. Más allá de que lo engañaron, más allá de que lo sedujo, más allá de que le habló bonito y entonces lo confundió. Pero al final la decisión la tomaron ellos. No debían de haber hecho eso. Y bueno, eso trajo las consecuencias que ya sabemos. Sí. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué Jesús tiene que venir, por qué Dios tiene que hacerse hombre y venir. Tiene que nacer de esa forma. Exactamente. Es porque cuando Dios dice, si comen de ese árbol, sin duda morirán. Es una sentencia. Y sucede esto. El hombre peca y muere. Pero muere espiritualmente hablando. Te decía que la muerte no es otra cosa más que la separación, natural. La muerte natural, la separación del alma del cuerpo. Moriste. La muerte espiritual no es otra cosa más que la separación de Dios. Y eso fue lo que pasó ahí. Adán vivió hasta los 930 años, dice la Escritura. O sea que no murió físicamente ese día, pero murió espiritualmente. ¿Qué significa eso? Quedó separado de Dios. Y sucedió algo más. La semilla, la simiente de Adán quedó contaminada con el pecado. Y entonces Adán lo que fue trasladando de generación en generación hasta el día de hoy es esa simiente contaminada con el pecado. Por esa razón es que en la concepción de Jesucristo no interviene el hombre. No hay simiente de hombre ahí. No hay. La semilla contaminada de Adán se corta ahí. Porque Dios tiene que intervenir para que este niño que va a nacer, como dice en Lucas 1, sea santo y sea llamado hijo de Dios. Como le decía el domingo a la gente, si José hubiera intervenido, hubiera tenido relaciones con María y de la semilla de José es concebido Jesús, pues hubiera sido llamado hijo de José y no hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Y además de eso venía con la contaminación de la semilla, porque José, igual que todos los hombres, toditos sin excepción alguna, después de Adán, traemos esa semilla contaminada. Así es. Entonces la razón por la cual Dios no permite que el hombre tenga nada que ver en esto, sino que dice que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo colocó la semilla de Dios en María, por llamarlo de alguna forma la semilla de Dios. Pero el poder de Dios hizo que ese niño naciera y fuera plantado ahí en el vientre de María. Entonces lo divino
y la humanidad se juntaron y concibe a Jesús sin relación con el pecado, para que pueda ser llamado santo. Ahora, ¿por qué era importante que fuera así? ¿Por qué era importante que fuera santo? ¿Por qué era importante que no tuviera relación con el pecado? Por lo mismo que dije al inicio, porque Él vino por nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios, muertos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Y como la sentencia fue, si comen van a morir, Pablo después recoge esa misma sentencia y lo dice de otra forma. Dice, la paga del pecado es la muerte. Esa es una sentencia. Sí. El pecado siempre va a terminar en muerte, va a producir muerte, no hay forma. Ahora, ¿cómo hacemos los seres humanos para vencer la muerte? Todavía la ciencia ha evolucionado un montón, ha mejorado mucho la calidad de vida, pero es la fecha y no ha podido evadir la muerte. Y no va a poder evadirla porque ese es el enemigo último del ser humano y de todo lo que está vivo, la muerte. Y no había manera que nosotros pudiéramos evadirla o vencerla. Sigue eso estando así para el ser humano natural y común. Entonces era necesario que un hombre, pero eso sí, diferente, porque este hombre tenía que ser sin pecado. ¿Ok? Que un hombre sin pecado muriera por los pecadores. ¿Por qué razón? Porque lo que la muerte usa para retenernos y no podemos nosotros los seres humanos vencerla es el pecado. El pecado es la acusación que la muerte reclama. Hey, aquí hay un pecado y hay una sentencia de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Así que mientras haya pecado, yo no te suelto. Pero con Jesús, quien fue concebido sin la simiente pecaminosa contaminada del hombre y que vivió, dice la Escritura, en santidad todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo iba a poder retener la muerte? No tenía de dónde agarrarlo, porque no había un solo pecado en él. ¿Me explico? Sí. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, la concepción, que es lo que celebramos ahora, el nacimiento de Jesús y todo lo demás, fue como fue precisamente porque tenía un propósito. El propósito, Él vino a eso. Él no vino a hacer milagros, aunque lo hizo. Hizo muchos. Él no vino solamente a predicar, aunque predicó y enseñó muchas cosas. Él sabía desde que tuvo conciencia que él iba a ser sacrificado. Él sabía, claro, él sabía. O sea, él lo sentía, lo sabía. Desde los 12 años él ya tenía claridad de eso, porque recordad que los evangelios Lucas también reporta eso, que él se pierde y María y José lo buscan y lo encuentran en el templo 3 días después. Entonces lo regañaron, le dijo, ¿por qué nos hiciste esto? Dijo él, bueno, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Él sabía lo que había venido. Si había una cosa que Jesús decía muchas veces, en repetidas ocasiones, dicen los evangelios, es que él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Ahora, la voluntad del Padre no era que muriera Él. La voluntad del Padre era que nos salvara. Pero para salvarnos, necesariamente tenía que morir. No porque Él quisiera, no porque el Padre lo quisiera matar, sino por esa sentencia del Edén. Si comes del árbol, sin duda morirás. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús muere por los pecados de otros, porque él no cometió pecado. La Biblia es muy clara en ese sentido. Él vivió una santidad absoluta, perfecta. Y de hecho tenía que ser así. Cada detalle de su vida se tenía que cuidar, pero minuciosamente, para que él pudiera cumplir con todo lo necesario, para que cuando él se ofreciera como un sacrificio, entonces ese sacrificio fuera aceptado por la justicia de Dios. Que no iba a dejar pasar, pero ni la mitad de un pecado, sino que tenía que ser perfecto en todo sentido. Y así fue como él vivió, y por esa razón es que él es concebido de esa manera. No podía ser de otra manera. Si había intervención del hombre, se echaba a perder el sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser perfecto para poder pagar por la justicia de Dios, que exigía que la paga del pecado es muerte. Ahora, como Él es perfecto, Él es santo, ese sacrificio sin ninguna mancha, entonces la muerte no tiene de dónde tomarlo, ¿verdad? Ahora mira qué interesante esto, porque Dios satisface su justicia con la muerte de Jesús, porque la paga del pecado es muerte,
Pero al no haber pecado en él, la muerte no lo puede retener. Entonces Dios está en toda la libertad de resucitarlo. Y es lo que hace. Porque había algo más todavía importante ahí, que tiene que ver con nosotros. Todo eso tiene que ver con nosotros. O sea, Dios no hace eso por él. Dios no hace eso por el Hijo. Dios hace todo eso por nosotros. Porque el deseo de Dios, dice la Biblia claramente que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, que todos sean salvos. Entonces, faltaba algo a la muerte y era la resurrección. Si Jesús hubiera muerto pero no resucita, pues el trabajo estaba a la mitad. Sí. Porque la muerte seguía dominándonos, seguía gobernándonos. Y qué impresionante debió ser vivir esa resurrección, porque una cosa es que te lo digan, pero vos no, o sea, si te están diciendo que va a pasar algo que jamás has visto, que jamás ha ocurrido, y que es imposible. Y que tenés que creer. Sí. O sea, porque era por fe, y habían muchos de los que los rodeaban que dudaban. Sí, de hecho los discípulos, a pesar de que les dijo en repetidas ocasiones que iba a morir y iba a resucitar al tercer día, los discípulos dudaron todavía viéndolo. El Evangelio de Lucas reporta eso, que él llegó donde ellos estaban y lo primero que se les ocurrió cuando lo vieron fue, es un fantasma. O sea, habiéndoles dicho él varias veces, en repetidas ocasiones, que iba a resucitar, las mujeres van, no lo encuentran, quedan perplejas, no lo pueden creer, ¿verdad? Corren, le dicen a los discípulos que Jesús resucitó y el relato de la Biblia dice que ellos creían que era tontería lo que estaban diciendo. De hecho, Pedro sale corriendo a ver por sus propios ojos si es cierto. Y ya sabemos que Tomás se hizo famoso por su participación en esa reunión cuando dijo que hasta que él no lo pudiera ver con sus ojos y pudiera meter sus manos en su costado, en la herida que le hicieron en su costado, no iba a creer. O sea, había una resistencia a creer que Jesús había resucitado porque eso era imposible. Y de hecho que, o sea, ahora como hay gente que cree, hay gente que no cree. Exactamente. Y hay resistencia para creer lo que realmente, no, yo no lo vi. Sí. ¿Cuál es la evidencia de que esto pasó? ¿Cómo voy a creer en algo que no vi? Y mucho más difícil, creo yo, que es en aquel tiempo en el que nunca había pasado nada y que se estaban apenas desarrollando las cosas para esa reconciliación con nosotros. Sí. Bueno, una de las evidencias de que lo que los discípulos después escribieron en los evangelios, o más bien, una de las evidencias de la resurrección de Jesús es precisamente esa resistencia que hubo en ellos a creerlo, ¿verdad? Aunque anduvieron con él por 3 años, él le había dicho muchas veces, lo vieron hacer muchos milagros. O sea, habían visto el poder que el Señor tenía, pero aún así estaban dudando en el momento de la crisis. Sí, pero aún así dudaban porque me imagino, y me imagino en ese tiempo yo, una cosa es que veas los milagros, que vos decís, qué poderoso, pero resucitar es como ir a otro nivel más allá, más arriba, más grande. Sí, ellos lo habían visto sanar enfermos, ciegos, sordos. Habían visto a Jesús resucitar por lo menos a 3 personas que los evangelios reportan. El hijo de la viuda de Naín, la otra niña que estaba muerta, a la cual le dice Talita Cumi, levántate, y te digo levántate, y a Lázaro, que tenía 4 días muerto. Pero él estaba vivo y él estaba declarando y usando su poder para manifestar el reino de Dios. Pero ahora es que él está muerto y hace 3 días. O sea, eso es imposible. Es imposible, nunca se ha visto. Y ni se volverá a ver porque solamente él lo pudo hacer, ¿verdad? Entonces, esa resistencia de los discípulos a creer y posteriormente el compromiso de ellos, incluso hasta dar sus propias vidas para mantener esa verdad, nos dice claramente que ellos sí estuvieron convencidos por completo que Jesucristo resucitó. De hecho, las Escrituras, Pablo, por ejemplo, reporta que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, compartió con ellos. Y ya por último, dice Pablo, se me apareció a mí, ¿verdad? O sea, pero aparte de la Biblia, hay otros extra de la Biblia, fuentes extras que hacen mención de Jesucristo. Y, por ejemplo, el historiador Josefo es uno de las fuentes que se puede mencionar que hace mención, hace referencia a este Jesucristo que resucitó, ¿verdad?
También podemos decir que los evangelios se escribieron algunos años después de que sucedió todo esto, ¿verdad? Todo esto se comenzó a compartir, a hablar, la gente decía, daba testimonio, y los evangelios se escriben tiempo después, y en los evangelios, cuando se escriben los evangelios, había gente que estaba viva del tiempo de Jesús. Si ellos hubieran dicho una mentira en los evangelios, pues hubiera salido gente a decir, eso es mentira, yo lo vi de otra manera, me explico, él no resucitó. O sea, la tumba vacía, muchas cosas que están ahí que nos dicen que Jesucristo resucitó. De hecho, la resurrección de Jesús es el milagro fundamental de la fe cristiana. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Ahora, mira qué interesante. Si Jesús resucitó, como ciertamente lo hizo, entonces podemos decir que comprobó que era quien decía ser. Y él dijo que era el Hijo de Dios. Ahora, si Jesús resucitó y comprobó quién dijo que era ser y era el Hijo de Dios, todo lo que él enseñó es verdad. Y esa es la fuente del Evangelio, esa es la base del Evangelio. ¿Me explico? Sí. Ahora, recordando lo que el ángel le dice a María en el milagro de la concepción virginal, nada es imposible para Dios. Esa es la base de todo. Nosotros tenemos que acercarnos a este Dios que es todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, con este concepto de él, de que para él no hay nada imposible. Y si para él no hay nada imposible, todo lo que parece imposible que la Biblia nos dice acerca de Dios es completamente posible, porque para él no hay nada absolutamente imposible. Quiero hacer una pregunta que tal vez no es tan común, pero hay gente que realmente no cree en Dios o en Jesús. Y la voy a hacer prácticamente por aquella gente que hay muchas dudas, ¿verdad?, de toda esta historia. Pero si Dios es el creador, o sea, es el principio, es el fin, y el hombre rompe y desobedece realmente en este jardín del Edén, ¿por qué Él viene y hace este plan con Jesús? Si es todopoderoso y si Él quería un reconcilio, ¿por qué no lo hizo? Si yo soy Dios y yo soy el todopoderoso, ¿por qué realmente no nos reconciliamos y ya? ¿Por qué venir y hacer todo este plan si yo realmente soy el que soy? Sí. Bueno, la Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Y ciertamente una de las características de Él es que es todopoderoso, pero otra de las características de Él es que Él es justo. Él es justo. Entonces, como Él es justo, Él no puede pasar por alto la injusticia. Porque si Él hubiera hecho esto que me estás diciendo, ¿verdad? Porque podríamos decir, Él es Dios. ¿Quién le va a decir a Dios que verdad? Exacto. Él puede hacer lo que Él quiera. Sí. Él puede hacer lo que Él quiera mientras no vaya contra su propia naturaleza. Y su naturaleza es justicia también. En la Biblia encontramos muchas definiciones de Dios, de su carácter. Dice que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es todopoderoso, que Él es majestuoso, que no hay otro como Él. Bueno, todas esas son definiciones de Dios que lo definen absolutamente. O sea, cuando dice Dios es amor, es que Dios es amor en todo sentido. Cuando dice que Dios es bondad, Dios es bondad en todo sentido. Pero Él también es justo. Es justo. Y Él había declarado una sentencia. Si comes del árbol, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Así que Él no podía venir simplemente, como decimos en buen nicaragüense y en confianza, no se podía hacer el loco con eso. Él tenía que resolverlo de manera que fuera... honrando su palabra. Exactamente. Sin negarse a sí mismo. Porque si ya Dios, si ya Dios comete una injusticia, ya dejó de ser perfecto. ¿Me explico? Claro. Y una injusticia es perdonar al pecador o saltarse la ley que él mismo puso. Que él mismo estableció. Claro. Entonces, claro, había que resolver el asunto. ¿Cómo? Alguien tenía que morir. Pero ese alguien no podía ser cualquiera. Tenía que ser perfecto.
Sin embargo, la Biblia dice que buscó a justo, dice, y no encontró ni uno solo. Entonces, al no encontrar a ningún hombre capaz de poder cumplir con esto, con la ley de él, porque aquí lo que Dios está tratando de hacer, Gaby, es satisfacer la justicia de él. Eso es lo que está buscando. Su justicia establecía, la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Pero en Juan 3:16 dice que él mostró su amor por nosotros, por el mundo, en que dio a su Hijo unigénito. Y ese dio es una palabra muy poética para lo que realmente sucedió. Él lo entregó para que lo asesinaran, lo mataran, para que lo escupieran, para que lo humillaran, para que lo trataran como el peor de lo peor, a cambio de nosotros. Para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, tenga vida eterna. Así que Dios restaura lo que era antes por medio de Cristo y satisface su justicia sin violar ninguna cosa, manteniendo su integridad, manteniendo todo lo que es Él, pero al mismo tiempo nos rescata a nosotros porque nos ama. Es impresionante eso. Impresionante. Y todo tiene su inicio con la concepción de Jesucristo. Esto que estamos celebrando ahora mismo. ¿Y cuáles fueron esas, para aquellas personas que no saben la historia, cuáles fueron las partes más mágicas de ese nacimiento de Jesús? ¿Por qué cree que nació en un pesebre? O sea, bueno, ¿por qué nació ahí? Hubieron muchas cosas que estábamos casualmente estudiando el Evangelio de Mateo. Llevo ya más de un año. Todavía vamos por el capítulo 24. Porque el Evangelio de Mateo, el enfoque principal del Evangelio de Mateo es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey que había de venir. Sí. Y es un evangelio pensado para judíos. O sea, por eso comienza con una genealogía de Jesús para demostrar que Él es descendiente de David. ¿Ya? Entonces, en ese evangelio y en todos los demás encontramos milagros que sucedieron. Bueno, por ejemplo, los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, especialmente en Lucas y Mateo, vamos a encontrar relatos milagrosos de cosas que sucedieron, ¿verdad? Otra vez, para la gente que les cuesta entender eso y creer eso y piensan que son cuentos de hadas, no perdamos de vista el marco. Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Cuando partimos de ahí, todo lo que leamos que nos parezca imposible, totalmente posible porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, fuera de la concepción que fue milagrosa, ya lo discutimos ampliamente, está, por ejemplo, la estrella que señaló el lugar. Ahora, estas son profecías, por ejemplo, en Isaías 7, 750 años antes que naciera Jesús, Isaías profetiza diciendo que una virgen concebiría. Miqueas también, muchos años antes que Jesús fuera concebido o naciera, dice que iba a nacer en Belén. Y si vos te pones a pensar, bueno, ellos no vivían en Belén, vivían en Nazaret, que es al norte del país, ¿verdad? En Galilea. Y Belén queda en la parte sur, en Judea. Pero por las cosas que Dios hace, y ahí tenemos otro gran mensaje, Dios controla todas las cosas, inclusive hasta los gobernantes de turno. El que estaba a cargo de esa zona decide hacer un censo. Cuando María está embarazada, ya casi por dar a luz, y entonces José tiene que bajar a Belén porque él es de ahí. ¿Ya? Y viene María embarazada y llega con las completas a Belén y Jesús nace en Belén, como lo había dicho la palabra, la profecía de Miqueas. Uh-huh. O sea, los sabios de Oriente que vienen buscando la estrella y traen recuerdos, traen regalos, oro, incienso y mirra para el rey que había nacido. Los pastores que ven esa visión de los ángeles y escuchan a las huestes celestiales cantar y declarar, ¿verdad?, que Dios está contento y feliz de poder entregarnos este regalo. Gloria a Dios en las alturas. Como empieza mi plan, mi obra para Aquí salvarnos. viene la redención para salvarnos. Dios acercándose, y los ángeles lo dicen, que Dios quiere paz y tiene buena voluntad para con los hombres. O sea, mira, Gaby, nunca fue el plan de Dios que el hombre muriera. De hecho, como te decía al inicio, Él puso el árbol de la vida ahí para que comiéramos. Pero decidimos comer del otro que no debíamos. Sí. O sea, Dios nunca nos hizo para la muerte.
Por eso es que la muerte para nosotros es extraña, es dolorosa, es algo que no queremos ni siquiera mencionar, porque Sí. es que nosotros, por diseño divino de Dios, fuimos hechos para vivir, no para morir. Por eso nos repele tanto pensar en ese momento. Exactamente, porque fuimos hechos para vivir. Dios nos hizo para que viviéramos. Nunca fue su plan que el hombre muriera. Por eso le dijo, no coman porque si comen van a morir. No sé, ¿verdad? Las cosas que pudieron haber pasado ahí, pero yo no sé si es que Adán y Eva no tenían claro el concepto de muerte porque es que la muerte no existía. Sí. Me explico, en Romanos 5 el apóstol Pablo dice claramente que la desobediencia de Adán introdujo el pecado al mundo. O sea, el pecado era un concepto desconocido. Y la muerte también. Y dice en ese mismo pasaje, en el Romanos 5:12, que con el pecado vino también la muerte. O sea, no existía, era un concepto desconocido absolutamente para ellos. Sí. No sé, pues por abogar un poquito ahí por nuestros parientes lejanos, podría pensar que... No Pero sé, desobedecieron. Exacto, ese es el Y punto. nos llevaron en el saco a Ese todos. es el punto, que desobedecieron. Y esa es la razón por la cual hoy día todavía seguimos metidos en problemas, porque seguimos desobedeciendo a Dios, un Dios que nos ama. Mira, yo a veces no logro comprender cómo una persona puede negarse a recibir el amor de un Dios que solamente está buscando hacerte bien. Sí. Es increíble. Y que prefiramos, preferir mejor sufrir y morir a acercarme a un Dios que quiere solamente mi bien. Todos los no de Dios, toditos, son para nuestra vida, son para nuestro bien. Sin embargo, seguimos resistiéndolo. Y como hay personas que han abierto su corazón a recibir a Jesús para poder ser salvo, ¿por qué aquellas personas, hablando como para que lo profundicemos y también entiendan las personas que nos van a ver, por qué aquellas personas que no quieren creer o que no quieren aceptar, Dios los deja así? ¿Por qué? Bueno, es que desde el principio Dios mostró el hombre es llamado la corona de la creación, en Salmos capítulo 8. O sea, Dios hizo muchas cosas, todo lo que existe, entre ellos los ángeles que son perfectos. Sin embargo, solo al hombre Dios le dio la libertad de escogerlo a él. Y hago la pregunta, hago la pregunta porque, por ejemplo, cuando venimos y tomamos algo y nos hace bien, o probamos y hacemos una rutina de ejercicio y vos decís, ya me siento bien, me siento alegre, me siento con más energía, o me tomo este café y yo siento que me hace bien, yo vengo y te digo, puedes tomártelo, me está haciendo bien. Pasa eso también con una relación con Jesús. Uh-huh. Yo vengo y experimento algo que tal vez yo nunca había experimentado y me siento bien y siento que perdoné a aquella persona que sentí que no había podido perdonar y de repente me siento feliz y comienzo a experimentar cosas que nunca había experimentado, cosas sobrenaturales, porque a veces uno no lo puede ni explicar. Sí. Y venís vos y querés que también muchas personas puedan sentirse bien como vos te estás sintiendo. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que a veces uno quisiera. O sea, lo que a mí me hace bien, yo diría, ¿cómo me encantaría compartir este regalo? Que todas las personas que me rodean o que me conocen o en las que yo pueda alcanzar puedan sentir esa plenitud que solamente Él nos hace sentir. Pero realmente nosotros deseáramos o alguien deseara de aquella persona que lo llega a experimentar, pero por eso la pregunta, y las personas hay veces como que no, y está bien, y Dios ahí te deja. Sí. Pero volvemos al punto de, Él nos dio libertad, nos dio libre libertad. Albedrío. ¿Por qué? Bueno, en su soberanía lo decidió de esa manera. No te puedo explicar de otra forma, porque realmente hay muchas cosas de Dios que no podemos simplemente explicar. Porque ahora, hay gente que dice, bueno, la gente de religión
su respuesta, su salida más fácil para las cosas que no pueden explicar es decir que hay cosas de Dios que no se pueden explicar y esto. Pero a ver, si yo tengo un Dios al cual lo puedo explicar, ya no es Dios, porque yo lo explico. Yo me volví Dios de ese Dios, me explico. Dios es inexplicable. Ahora, lo cual no quiere decir que no lo podamos conocer, porque Él se revela en su palabra y revela todo lo necesario en su palabra para que le podamos conocer y que podamos tener una relación correcta con Él. Todo lo que enseña la Biblia es para eso. Ahora, volviendo a tu pregunta de por qué Dios hizo eso, bueno, no sé, simplemente Él decidió hacer eso. Todo lo que Él creó, todo, le da gloria a Él. Todo, la creación, los árboles. De hecho, los científicos siguen con ese gran problema, ese gran elefante en la sala, ¿verdad? Del diseño divino, el diseño perfecto, el diseño, ¿cómo se llama? No le llaman diseño divino, le llaman, se me escapa ahora mismo el nombre, pero tiene que ver con el hecho de que el universo está tan precisamente sintonizado, sincronizado, que es imposible simplemente que esto hubiera sucedido así por así, sin que haya una mente inteligente, un ser superior, supremo, que estableció todas las cosas, el ajuste fino, ya me acordé, ajuste fino le llama. Todas las leyes de la naturaleza que gobiernan el universo en toda su anchura y profundidad, están pero tan finamente ajustadas que es imposible que no exista un ser. Que esté una mente maestra que esté detrás de todo. Nosotros lo llamamos Dios, porque la Biblia dice así. Y qué bueno que Él nos dio también ese libre albedrío, digo yo en mi ignorancia, porque Dios es un caballero también, o sea, te deja que vos puedas elegir, escoger. Sí, aquí es donde viene lo que te decía sobre esto. Toda la creación le da gloria a Él, porque Él la creó así. Los ángeles no tienen otra opción, ¿verdad? Y los que se rebelaron, pues fueron echados, porque fueron hechos para eso, fueron hechos para darle gloria a Él y servirle a Él. Con el ser humano fue distinto. Dios decidió que el hombre decidiera si le daba gloria a Él o no le daba gloria a Él. Y por eso nos dio la libertad de escogerlo a Él o escoger lo que fuera, que no sea Él. O sea, nos dio la libertad. Nos dijo sí claramente, ¿verdad? Que lo mejor que nos puede pasar es escogerlo a Él, porque Él es el bien. No hay bien fuera de Él. Ahora, la otra pregunta para aquellas personas, porque yo he encontrado a personas que no tienen idea cómo iniciar una relación con Dios. Nunca en su familia les inculcaron tal vez una religión o una relación con Dios. Hay personas que yo he conocido mayores que dicen, ¿y cómo hablo con Dios? Es que Dios está muy ocupado para escucharme. ¿Cómo voy a comunicarme con Él? ¿Cómo entonces una persona que tal vez nunca ha escuchado de Él puede iniciar una relación con Él? ¿Cuáles serían los pasos básicos como para empezar a conocerlo y estar dentro de este plan? Sí. Bueno, todo comienza y pasa por la persona de Jesucristo. Dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, Él y solamente Él. Es el camino. No existe nada, ninguna otra manera. Entonces todo comienza por Él. Cuando le preguntaron a los discípulos, muéstranos al Padre, le dijeron. Felipe le preguntó, muéstranos al Padre. Jesús dijo, bueno, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. Dando a entender claramente que el que lo conoce a Él, conoce al Padre. O sea, queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesucristo. Porque Jesucristo vino a mostrarnos a Dios. Todo lo que Él hizo es un reflejo de todo lo que Dios hace y todo lo que quiere hacer por nosotros. Él nos sana, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos salva, Él nos buscó, Él nos ama, Él dio su vida por nosotros. Todo eso que Jesús hizo, todito, absolutamente todo, muestra al Padre. Si queremos conocer a Dios, tenemos que necesariamente comenzar con una relación personal con Jesucristo.
El ángel, cuando le viene a anunciar a María sobre este niño que iba a nacer, le dice claramente que él iba a ser santo y que iba a ser llamado Hijo de Dios. Más adelante la Biblia dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces, una de las funciones de Jesús aquí en la tierra fue mostrarnos a Dios, mostrarnos al Padre. ¿Queremos conocer al Padre? Necesitamos entrar en una relación personal con el Hijo. Y para eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Eso arregla el asunto del pecado en nuestro corazón, le abre la puerta a Dios y a partir de ahí Jesucristo comienza a manifestarse en nuestras vidas de diferentes maneras, muchas de ellas, como bien decías vos, de formas sobrenaturales. Ahora, ¿cómo puedo seguir conociendo más de Jesús? Bueno, la Escritura, la Biblia. La Biblia dice en Juan 1 que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. Y esa palabra es Cristo Jesús. Entonces, queremos conocerlo a Él, conozcamos su palabra. Así como yo sé que estás casada, que tenés tu hija, tus hijos, perdón, y muchas cosas las sé porque me las has dicho. Por medio de tu palabra te voy conociendo. Bueno, lo mismo pasa con Dios, Él se da a conocer por medio de su palabra. Si no conocemos la Biblia, que es la palabra de Dios, difícilmente le vamos a terminar conociéndolo a Él. Nos vamos a comer un recalentado de alguien más que entendió que Dios era así y nos lo dijo. Sí, y yendo a ese punto específicamente, hay personas que pudiesen decir, de tantas religiones que hay, ¿cuál realmente será la que me va a llevar a Dios? Porque sin duda, una de las cosas por las cuales yo inicié haciendo este espacio es porque yo decía, hay que llevar un contenido que también hable de Dios. Sí. Y siempre que tengo invitados, llegamos a un punto en el que hablan de Dios, porque Dios es parte de la vida de cada uno de nosotros y es imposible no llegar a Él. En algún punto, muchas personas por un momento duro, que es como la mayoría vamos a Él en un momento difícil. De dificultad. Pero ¿por qué no tener una relación cuando realmente no ha pasado nada? Eso es uno. Y lo otro es que hay muchas personas que pudiesen decir, ok, yo quiero una relación con Dios, me estoy sintiendo bien, pero tengo muchas dudas. ¿En qué sentido? No sé si ir a esta iglesia o ir a esta, o realmente tener una relación solamente de Dios y mi persona para no enredarme la cabeza. Bíblicamente, ¿cómo podríamos responder esta pregunta para aquellas personas que también tienen dudas? Bien. Bueno, en principio decirles que Dios pues no estableció una religión como tal, ¿verdad? Lo que Él hizo fue enviar a su Hijo para que nos mostrara el camino hacia Él. Entonces, si queremos llegar a Dios, tenemos que buscar al Hijo. Ahora, la religión, en muchos sentidos, ¿verdad? La religión es una respuesta del hombre tratando de alcanzar a Dios. Y hay que entender que las cosas son distintas. Es Dios quien nos alcanzó a nosotros. Dice la Escritura que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, los esfuerzos del hombre por llegar a Dios se traducen en religiones. Cuando el evangelio puro es Dios buscándonos a nosotros, porque para nosotros era imposible poder llegar a Él a causa del pecado, lo que ya hablamos, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿cómo saber cuál de todas, verdad? Entonces, la palabra, te dije yo, la Biblia es la que me enseña, me dice quién es Dios, cómo puedo agradarle, cómo puedo tener una relación personal con Él. Entonces la Biblia tiene que ser la medida para saber dónde es que yo tengo que ir. ¿Me explico? ¿A qué religión? ¿Cuál de las iglesias? Bueno, la iglesia donde enseñan la palabra de Dios. Ahora, yo sé que va a haber gente que dice, pero es que todas enseñan la Biblia y la enseñan a su manera. Bueno, sí, es cierto. Hay algunas que tuercen la Escritura y dicen cosas que no dice la Biblia, ¿verdad? Y a veces sí se vuelve un poco complicado saber cuál de todas es la verdadera. Yo lo que le aconsejaría es acérquese a la Escritura, comience a leer la Biblia, comience a estudiarla, comience a conocerla para conocer a ese Dios que le envió. Y a partir de ahí, de las cosas que usted está entendiendo,
acérquese a una iglesia y compare. Compare lo que dicen en el púlpito y si está en la Biblia, pues créalo. Y si no está en la Biblia, pues no lo crea porque simplemente es idea de hombre y eso no lleva a ningún lado, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí le puedo decir es que busque a Dios, lo busque porque Jesucristo dijo en Juan 15 que apartados de Él nada podemos hacer. Y cuando Él decía nada podemos hacer se refiere a que todo lo que hagamos apartado de Él es vanidad. Solamente lo que hacemos en una relación con Él sí tiene sentido para esta vida y para la vida eterna. La vida después de esta vida que conocemos ahora. Así es. Bueno, le agradezco esta plática que yo sé que a muchas personas les va a sumar mucho, les va a bendecir, les va a aclarar tal vez la historia de poder comprender mucho más allá de lo que se dice, porque sin duda siempre necesitamos a alguien que pueda interpretar un poquito más y analizar esta palabra, porque no para todos es tan fácil. Sí. Siempre necesitamos a alguien que nos ayude a entender con dibujitos, con historias, con muchas formas. Fíjate que en ese sentido yo siempre recomiendo a las personas que tal vez dicen, bueno, que tienen estas dudas, ¿no? ¿A qué iglesia voy? Yo oigo que esta enseña una cosa, la otra enseña la otra. Hay tantas denominaciones o hay tantas religiones, ¿a cuál creerle? Yo siempre recomiendo, como ya Jesús dijo, ¿verdad? Que Él es el camino al Padre y lo que quiere es conocer a Dios. Entonces comience leyendo sobre Jesús, la vida de Jesús en los evangelios. Recomendado 100%, primero el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es un evangelio que es necesario leerlo, así, pero a full, porque revela a Jesús y revela al Padre a través de Jesús de maneras que son fáciles de comprender. Okay. ¿Me explico? Luego se pueden leer los otros evangelios como para comenzar. Que yo ya tengo una imagen de Jesús, quién es Él, por lo que la Escritura dice, tengo esta idea. No hay mucho donde perderse en los evangelios porque realmente son más aplicación, ¿verdad? Hay mucha doctrina, claro, pero Jesús siempre enseñó de formas tan sencillas, tan prácticas, con historias, con parábolas, le llaman en la Biblia. Y lo hizo con la intención precisamente que todos pudieran comprender lo que está escrito ahí. Entonces, lea Juan, ¿verdad? Lea después los otros evangelios. Y si quiere aprender un poquito más, lea Proverbios. Proverbios es un libro con tanta sabiduría para tantas cosas en la vida que también se los recomiendo. Y después Salmos. Ahí ya tiene suficiente. Ahí anoten los tips. Juan, después Mateo, Marcos, Lucas, Proverbios y Salmos. Con esos libros, ya después, ahí entonces ya va a tener un concepto, ¿verdad? Y ya va a poder entender ciertas cosas y va a poder discernir si en este me están metiendo gato por liebre o me están diciendo la verdad. Y vale totalmente la pena porque ahora hay tanto cuestionamiento que bueno, porque así vos mismo descubrís. Sí. Muchas personas, y me incluyo, repetimos versículos y los decimos y Fuera no sabemos de dónde viene. O sea, hay que Sí. ir a la Biblia y comenzar a leer y Exactamente. escudriñar, como se dice, o investigar a profundidad. Esto pasó por tal cosa. Sí. Y es más bonito poderlo descubrir por tus propios medios Sí. a venir y a repetir porque alguien más me lo dijo. Exacto. Ahora, siempre es necesario, esto que te estoy diciendo es, digamos, el primer acercamiento. Los primeros pasos. ¿Verdad? Pero no se puede quedar ahí. Siempre es necesario buscar, como decías bien, alguien que me pueda instruir un poquito más, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el tema de una iglesia donde se predique la palabra de Dios, no sueños, no visiones, no inventos de hombres, no doctrinas de hombres, sino la Biblia. La Biblia así como dice las cosas la Biblia. Exacto. ¿Verdad? Pero luego sí, claro, es necesario eso, porque, por ejemplo, me recuerdo el libro de los Hechos que dice que un eunuco que era tesorero de una reina muy, muy rica iba leyendo el libro de Isaías y no entendía a qué se refería el libro de Isaías. Iba leyendo ahí precisamente donde dice que el cordero iba a ser inmolado, que fue llevado al matadero, no abrió su boca y no entendía, dice, ¿a qué se refiere esto? Y aparece Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y lo escucha que el hombre va leyendo eso y le dice, ¿entendés lo que está leyendo? Y le dice, no, porque nadie me lo puede explicar. Bueno, yo te voy a explicar quién es Él. Él es Jesucristo. Y le enseñó ahí por la Escritura quién era.
Y el hombre le dijo, bueno, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Dijo Felipe, si crees que Jesucristo es el Señor, nada impide que seas bautizado. Y ahí nomás lo bautizó. O sea, sí se necesita alguien que nos instruya, que nos vaya enseñando, pero todo comienza cuando uno se acerca a la Escritura para conocer al Dios de esa Escritura. Exactamente. Muchísimas gracias yo aprendí, me voy muy, muy llena, me encanta escucharlo, hacer esos estudios y sé que a mucha gente le va a ayudar, pero todavía no terminamos. Ok. Hay una consulta que tengo yo. Hay muchas cosas que están pasando últimamente en este mundo. Y viene esta parte de las naves espaciales, de los extraterrestres y todas estas cosas que vienen a resurgir y todo eso se está documentando y está saliendo en TikTok y en todos lados. Y entonces mucha gente comienza a decir, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué viene después? ¿Cuál es la respuesta, según su sabiduría y la palabra, con todos estos acontecimientos raros? Yo sé que la Biblia dice que se van a ver muchas señales en los finales de los tiempos, pero me encantaría poder escuchar parte de su razonamiento con todo esto que está pasando, que cada vez está más candente el tema. Sí, así he estado viendo que está tomando como mucho auge últimamente ese tema. Bueno, mira, una de las cosas que el Señor advirtió en Mateo 24 y 25, bueno, 24 especialmente, es que en los últimos tiempos, y ahí tengo que ser bien claro, yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque por todo lo que la Biblia dice que iba a pasar en los últimos tiempos, eso es como para otros 2 capítulos más para poder hablar sobre esas cosas. Tenemos porque que repetir. Es muy amplio. Pero todo lo que la Biblia enseña sobre los últimos tiempos se parece demasiado a nuestros tiempos. Pero en Mateo 24 Jesús mencionó una de las señales y dijo que en los últimos tiempos una cosa que iba a abundar mucho era el engaño. El engaño. Entonces yo siempre soy como muy cauteloso, ¿verdad? Cuando veo esas cosas trato de analizarlas, trato de ver de dónde viene, quién las puso, porque ahora con esto de la inteligencia artificial, híjole, hasta puedo salir yo por ahí diciendo cosas que no dije, porque, ¿verdad? Con eso he visto a gente muy famosa. No es que yo sea famoso, simplemente estoy diciendo que hoy se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Con cualquier identidad de la gente. Y se pueden crear todo tipo de historias, ¿verdad? Que no son reales, que no son verdad. Y que lo que tienen como objetivo es causar confusión, temor. Ese espíritu de engaño que el Señor mencionó de los últimos tiempos, pues, se puede manifestar de múltiples maneras. No solamente se refería a temas espirituales, se refería a todo tipo de temas que siempre termina llevándonos a un tema espiritual, el terreno espiritual, porque en eso se resume todas las cosas, ¿no? La gente entra en temor, entra en pánico y comienza a hacer cosas que no debe. Entonces yo creo que uno debe ser fuera de lo que la Biblia enseña y de la parte espiritual. Pero uno tiene que saber discernir, especialmente ahora, no comerse todos los cuentos, a eso me refiero, ¿verdad? Investigar, analizar, leer, darte cuenta qué de lo que dicen puede ser verdad y qué no, ¿verdad? No creer todo lo que se ve, porque definitivamente hay mucha noticia falsa, desinformación. Y lo que hay detrás de todo eso es este espíritu de engaño que quiere venir a meter a la gente en temor. Mejor metámonos a leer la Biblia, enfoquémonos en Dios, en las cosas que Dios nos está dando y confiemos que Él tiene el control de nuestras vidas en todo sentido. Fuera de lo que esté pasando allá en el mundo, que está convulso por todos lados, donde uno mira crisis, ¿verdad? Confiar que estamos en las manos de ese Dios para el cual no hay nada imposible y estamos bien cuidados. Sin duda, sí, totalmente de acuerdo. Gracias por compartir este mensaje que yo espero que bendiga muchísimas vidas, que las personas que no habían tenido la oportunidad tal vez de ir a una iglesia, de escuchar un poco más de este tema, puedan darse la oportunidad de poderlo escuchar, de poderlo descifrar también, estudiarlo junto a nosotros por medio de esta plática. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por la invitación.
Y para mí fue un placer, un gusto poder compartir de este tema. Hablar de Navidad, hablar del nacimiento del Señor, más allá de regalos, más allá de promociones en las tiendas, ¿no? Que eso es lo común de este tiempo. Poder reflexionar sobre la esencia, el propósito de por qué nació y cómo nació y por qué. Eso creo yo es lo más importante, y muy agradecido por esto, y yo también oro y pido al Señor que esto sea de bendición para todo el que lo pueda escuchar. Claro que sí, muchísimas gracias. David. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio especial de Navidad dedicado al nacimiento más importante, que es el nacimiento de Jesús. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden, muy importante, si este episodio ustedes sienten que les bendice a alguien, que les suma a la vida de alguien, compártanlos por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de 180 Podcast. Nos vemos en el próximo.